quiero dar la bienvenida en este momento a la asambleísta Sofía Sánchez. Ella es una asambleísta por Pachacutic, quien está entre los nombres de quienes podrían candidatizarse para suplir esta presidencia en la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, señora asambleísta. Bienvenida. Le saluda César García para la audiencia de América Latina. César García, ¿cómo está? Muy buenas tardes, César. Un gusto estar con ustedes. Un saludo también a su audiencia. Bueno, antes de hablar de su candidatura, es un momento complejo el que vive la Asamblea Nacional porque el juicio político ocupa quizás la mayor parte de la atención de todos. En ese contexto viene esta elección de nuevas autoridades. ¿Qué espera usted y qué piensa que se requiere para poder levantar el nivel de popularidad de una asamblea que hoy tiene los niveles más bajos históricamente de entre las instituciones del Estado ecuatoriano? Así es, César. Esta asamblea actualmente tiene el 96% de rechazo, como usted ya lo ha dicho, y se debe a que la asamblea se ha dedicado a resolver temas sumamente políticos y no se centra en un trabajo legislativo donde pueda solucionar y dar salidas a una crisis que vive el país en temas de seguridad, en temas de educación, en temas de salud. Llevamos más de 3 meses, diría yo, en este drama del juicio político, desde que se inició con un informe, cuando efectivamente se podría presentar el juicio político sin previo a la creación de comisiones pluripartidistas, ni todo este show político que se ha dado en el país. Llevamos ya más de 30 días en el juicio político como tal, lo que se trató en la comisión de fiscalización, y creo que el comportamiento de ciertos legisladores, desde estar en este show mediático político hasta irrespetar la ley y la Constitución por tener una mayoría, nos ha llevado a esa baja credibilidad y no enfocarnos en los verdaderos problemas que tiene el país. Si bien es cierto, dentro de las funciones de la Asamblea no solo está el legislar, sino también fiscalizar, que contempla el hecho de que puedan existir juicios políticos. ¿Por qué usted considera que esto se convirtió en un show? Porque no se ha presentado el juicio como tal. Recordemos que varios alcances se tuvieron que hacer al proceso desde un inicio. El proceso estuvo mal presentado. Además de esto, pues previo a esto se hicieron varios informes, se creó una comisión pluripartidista. Cuando ya se tenían criterios anticipados, se presentó este proceso y han dicho los legisladores que ya se tiene que adelantar un criterio dependiendo del voto que se tenga, cuando tenemos que llevar el juicio político durante todo el proceso en la Comisión de Fiscalización, e incluso ahora que ya se aprobó una resolución que es ilegal, que es ilegítima, pero que sobre todo no está pegada a la ley y a la Constitución, pues los legisladores han hecho de fiscales, incluso incluyendo nuevos delitos que no fueron aprobados por la Corte Constitucional. Entonces, en ese sentido, hubiéramos pasado directamente al juicio político, nos hubiéramos evitado la creación de esta comisión pluripartidista y los informes previos que hubieron, que ni siquiera tuvieron nada que ver con todo este proceso de juicio político, que la Corte Constitucional ha dicho que lo único que se tiene que tratar es el peculado del contrato con la empresa Amazon Tankers y Flopec. Entonces, en ese sentido, pues, sin duda alguna, hay temas que ameritan mayor importancia en el país, como yo ya lo he dicho, el tema de seguridad, que lo tenemos un poco rezagado en la Asamblea Nacional, y otros temas más que yo creería que deberían tener mayor importancia. Analicemos qué está pasando en Pachacutic, porque Pachacutic tiene un panorama muy sui generis, como lo tienen la mayoría de los bloques legislativos, excepción de la oposición pura, que viene a ser el partido de UNES, en donde todos han votado orgánicamente. En el caso de los 88 votos que se dieron para poder llevar a este proceso de juicio político al presidente de la República, 12 integrantes de Pachacutic votaron a favor, mientras que 11 estuvieron ausentes. ¿A qué corresponde eso? Usted estuvo ausente, por cierto, ¿por qué razón? Bueno, conjuntamente con mis compañeros hemos tomado esta decisión porque no vamos a avalar un proceso
ilegal desde la convocatoria, hubieron muchísimos errores en la convocatoria y más allá de eso se está aplicando un artículo que no comprende el juicio político al presidente, que está hablando de procesos de fiscalización y no de control político. Pero más allá de eso, es sumamente grave lo que se aprobó, justamente lo que le comentaba en el artículo 1 de esta resolución, están hablando de que el presidente ha desviado fondos públicos, es decir, enfocándose en un nuevo delito que no fue aprobado por la Corte Constitucional. Posterior a esto, e incluso yo creería que desde ya la Corte Constitucional tiene la obligación legal, como manda nuestra ley, hacer el control del dictamen de la Corte Constitucional. Y en ese control van a ver todos los errores que han existido, e incluso desde su párrafo 96, donde nos dice que tenemos que actuar en una forma muy detallada, aplicando la normativa y la ley. Y eso es lo que no se ha hecho. Y es por eso que nuestros compañeros, incluyéndome yo, hemos tomado la decisión de no avalar lo que sucedió en la sesión del pasado martes. Sofía, se viene el domingo las elecciones de nuevas autoridades. Iván Saquicela, Virgilio Saquicela, perdón, el actual presidente, busca la reelección con el apoyo de UNES, el partido correísta, que ya señaló que frente a este juicio político renunciaba a sus aspiraciones de presentar candidatura. ¿Con qué apoyo cuenta usted para poder lograr la primera magistratura de la Asamblea Nacional? Bueno, primero decirle, César, que ese apoyo no ha sido gratis de la bancada de UNES. Justamente lo que usted ha dicho, el presidente actual lo que ha hecho es hacer que coincidan esos dos momentos con la finalidad de conseguir este apoyo, porque recordemos que él es un asambleísta independiente que no está respaldado por ninguna bancada. Pero más allá de eso, nosotros seguimos en ese trabajo. Se necesita más de 70 voluntades como mínimo para llegar a la presidencia de la Asamblea, y estamos en conversaciones con distintas bancadas y pues quien llegue a tener esas voluntades pues se sentará al sillón presidencial desde el domingo 14 de mayo y estamos avanzando en eso. Esperemos que el resultado se dé el día domingo. Estamos articulando con algunos compañeros e incluso con jefes de las distintas bancadas. Y es complejo, ¿no? Porque no tenemos una mayoría. Yo diría el que llegue va a llegar con 70, 75 votos como máximo, de acuerdo a lo que se viene conversando. Pues y en ese sentido, nada está dicho hasta el día domingo. Seguiremos avanzando en ese trabajo y la idea es que se logre tener en la Asamblea al frente una persona que esté actuando apegado a la ley, apegado a la Constitución, con respeto a quienes creamos la ley. Somos los principales llamados a respetarla y en ese sentido pues estamos trabajando conjuntamente con los distintos compañeros. Brevemente, ¿cuáles podrían ser la hoja de ruta o las principales leyes a aprobarse en este segundo periodo de la Asamblea Nacional, considerando que tienen 30 días para analizar un proyecto económico urgente como lo es la reforma tributaria y, por cierto, también una ley en materia de seguridad que sigue quedando pendiente para poder ejecutar las políticas dirigidas por el gobierno nacional para poder resolver uno de los principales problemas, la inseguridad en el Ecuador? Bueno, la reforma constitucional, como usted ya lo ha dicho, está en marcha. Esta tiene que cumplir sus plazos y ese es uno de los principales objetivos que tendrá la Asamblea en este periodo. Posterior a eso, el día de ayer se ingresó por parte del Ejecutivo este proyecto económico urgente que, claro, obedece a varios análisis importantes, sobre todo el tema del impuesto a la renta, que en su momento nosotros nos opusimos a eso, incluso se planteó el archivo, pero la bancada de UNES, conjuntamente con el gobierno, pues aprobaron esta ley y claro, hoy el gobierno está argumentando algunos cambios en ese pago de impuesto a la renta que afecta a los ecuatorianos. Van a haber varias modificaciones en esta ley, estaremos aportando para que salga con los cambios necesarios y se pueda pues apoyar en la Asamblea Nacional siempre y cuando estemos de acuerdo las distintas bancadas y los legisladores. Bien. Última pregunta, ustedes el día 16 de mayo, que aparentemente será la fecha para poder avanzar en este juicio político de llegar a la etapa de votación, ¿qué han decidido? ¿Votar a favor de la censura o en contra de ella para poder definir un poco lo que piensa una de las facciones de Pachacutic? Bueno, César, el proceso tiene que continuar. Es responsable como legisladores de escuchar a los proponentes del juicio. Veremos en base a qué justifican sus alegatos, ya que hoy no tenemos
un informe en firme que nos permita tratar este juicio político, sino nos vamos a basar en una resolución y lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización, que es lo que tenemos que valorar. Y bueno, escucharemos también al presidente y posterior a eso tomaremos la decisión, al menos los 12 compañeros que estamos juntos trabajando en esto. Esperemos que sea una decisión unificada con los otros compañeros también. Yo siempre he hecho un llamado a la unidad, pero no podemos anticipar un criterio cuando tenemos un proceso que está realizándose y que todavía no ha llegado a su parte final. Esa siempre ha sido mi posición, coherente con la ley. Al final de todo eso tomaremos nuestra decisión. Sofía Sánchez, asambleísta por Pachacutic, suerte este próximo domingo. Gracias por este tiempo con DiNews y excelente fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes.